was March 22nd anyway, somebody developed a fever. Everyone was required to stay in their cabin. No one at that time knew whether they had coronavirus. The anxiety levels went through the roof. El 2 de abril llega el grupo de WhatsApp de médicos venezolanos en Uruguay la propuesta de que estaban solicitando un médico para trabajar en un crucero con pacientes COVID. Yo dije, listo, yo. Cuando ya estamos llegando, a 500 metros se ve el barco, yo lo veo y yo digo, wow, este es el barco, aquí es donde me van a montar a mí, aquí sí es donde, ahí chuchu, agárrate. Se veían las personas en los ojos se podía ver ese miedo, ¿no? Que dicen que los ojos son el espejo del alma. Veías que esas personas tenían pánico, era terror, asustadas, angustiadas. Yo nací en Caracas, Venezuela. Nací en un hospital que se llama Dr. Domingo Luciani. Hice parte de mi preparación de médico, la hice justamente en ese hospital. En vista de que en la capital la cosa se estaba poniendo peligrosa, difícil, todo eso, mamá decide mudarse a un departamento más tranquilo, al interior, que es Guárico. En medicina estudias en 2 fases, por decirlo así, en la universidad donde me gradué. Estudias una fase totalmente universitaria y después en una fase totalmente hospitalaria. Entonces ahí es cuando yo decido volver a la capital. En esos 3 años, créeme que ahí activé el sistema este que yo digo de sincronizar fe y convicción y adoptarlo como estilo de vida porque no tenía dónde vivir. Fue una etapa bastante difícil porque no sabía qué hacer, por mucho que tú digas, bueno, sí, estoy grande, todo esto. Tú dices como que, bueno, aquí se acabó, ya se acabaron las oportunidades, se acabaron los sueños, tal. Y yo dije, no, aquí no, hasta aquí no va a llegar esto, yo voy a seguir. Como bien nos dicen desde pequeño ya en mi casa, que la necesidad crea habilidades. La economía venezolana vivió durante el 2018 su peor año al caer un 18%, según decido salir del país, bueno, toda la situación que todo el mundo conoce, y tú pones en juego como que o logro un sueño que capaz se derrumba, o una estabilidad, o ayuda a mi familia. Puse en juego todo eso y dije, mi familia merece que yo la ayude. Se sacrificaron también para que yo pudiera graduarme de médico. Cada uno puso su granito de arena de alguna forma y decidí salir del país. Yo sabía que la única forma de llegar aquí era terrestre. No había una opción de decir yo voy a tomar un vuelo. Salgo de Venezuela el 24 de junio, llego a Bogotá a los 3 días. Me quedé en el terminal de Bogotá, hacía muchísimo frío. Vi cómo mucha gente venía a pie, gente de muy bajos recursos, niños caminando, un montón de cosas que tú dices, wow, no creo que esto lo merezca ninguna persona en el mundo. Y bueno, nada, eso te va impactando, ¿no? Y llegamos a la frontera Colombia-Ecuador, donde era, si lo que había visto había sido horrible, aquí era peor. Después de Ecuador me fui a Perú. Cuando llegué ahí, nada, llegué tocando Fundiglesia. Ahí ese día dormí en un banquito ahí, medio muriéndome de frío. No tenía para pagar el pasaje, tuve que cargar un reloj, lo tuve que dejar. Y ahí es donde me vengo vía terrestre hasta Argentina. Y de Buenos Aires sí, estuve solo horas y llegué a Uruguay. Dentro de la investigación que realicé para poder salir de mi país, busqué eso, ¿no? Cómo eran los trámites legales para bien sea trabajar, instaurarme y cómo hacer para poder ejercer. Ya yo había presentado en la embajada de Uruguay en Venezuela, ya yo había presentado mis papeles, todo lo que necesita o confirme que tú eres médico. Ellos lo revisan en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de mi país y luego te inscribes y presentas una prueba.
es la oportunidad que quisiera que se presente ahorita, la reválida. Ya yo venía trabajando con fundaciones en Venezuela. Voy a buscar hacer algo que por lo menos me guste y me saque un poquito de la realidad que estoy viviendo, ¿no? Y bueno, voluntariado. Cuando llego aquí veo que es un equipo bastante joven. En vista de mis actividades laborales y todo eso, decido ser de voluntario de eventos. Que capaz tienes que ir aquí, tienes que ir allá, tienes que ayudar a armar, a quitar, a todo ese tipo de cosas, porque era más o menos el que yo hacía en Venezuela con Fundación Sonrisas Unidas. El teletón como tal, cuando se hace el recaudo, que dura 3 días, pero me parece que dura como un mes. El venir a Teletón me desestresaba un poco de tantos problemas que uno a veces tiene como inmigrante, ¿no? No como personal, bueno, son personales, como que bueno, tengo este problema, tengo lo otro, entonces tú vienes aquí y tú dices como que bueno, ellos tienen problemas y yo los puedo ayudar y te desentiendes de los tuyos. Cuando llegué aquí a Teletón no sabía que tenían un centro así, con equipos en su mayoría de alta calidad para estos niños. Me quedé impresionado. Yo decía, wow. Uno debe aportar algo de alguna forma, bien sea físico, porque vas y participas y colaboras, o por lo menos en lo económico, con lo mínimo que puedas, porque esto requiere del apoyo de todas las personas. Aparte que uno no está exento de que algún día alguien de tu familia pueda llegar a estar aquí, ¿entiendes? Buenas noches para todos. A partir de los 4 casos confirmados. Creo que cada persona que ingresó al barco hace su función, lo que haya hecho, te das cuenta de que pones en riesgo tu vida porque, primero porque vas a enfrentar un virus o una situación de salud que nadie conoce, que está a nivel mundial. El que vengas de tierra y ese cambio drástico de que todo el mundo tiene que empezar a usar mascarillas, todo eso. El día 5 ingresan al barco el Ministerio de Salud Pública de Uruguay, con los test ya que se habían realizado el día 3, y nos informan de que más de la mitad del barco tenía coronavirus, o sea, tenía COVID positivo. Mira, en ese momento yo dije, esto se puede convertir en un cementerio flotante. Ahí sí me sentí bastante temeroso, entré a mi cuarto, le escribí a mi familia, no sabía si había sido la mejor decisión. En primera instancia tuvimos que empezarlos a organizar porque habían personas que estaban en las cabinas que eran un positivo con un negativo. Se separan los positivos con positivo y los negativos con negativo. Y mi trabajo era en el día, era ir a evaluar todas las personas y medir frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y temperatura. Que si sufrían de alguna enfermedad, que si tenían la pastilla del tratamiento completo, que si les faltaba algo, que si no les faltaba algo. La evaluación se hacía con un equipo de protección personal. Ya se te empañaban los lentes, no veías. Cuando abrías las cabinas, ellos no sabían quién era uno. Ellos salían con mucho miedo, de hecho tenían que salir solamente con la mascarilla. Desde el momento de tocar la puerta hasta la hora de quitarte el uniforme, era un protocolo de limpieza total. Mira, mucho más allá de la situación de salud, habían situaciones internas propias de organización. Que tú hiciste, que no hiciste, que esto sí lo hiciste bien, que no lo hiciste bien, que esto, aquello. Todos evidentemente estaban angustiados por el hecho de saber que estaban en un sitio tan cerrado o con poco espacio, no había cómo distribuirse guardando, por decir, la distancia. Y no hubo otra opción que mantenerlos a cada uno en su cabina y pasar ahí 20 días, ya eso es angustiante, ¿no? Sin tener conexión con el medio externo. Es desesperante, aparte que no sabes si tienes el virus, si el que viene te va a contaminar, si estás contaminando al que está afuera, qué va a pasar contigo. Aparte que estás en el mar. La verdad que los primeros días fueron evacuaciones constantes durante 10 días aproximadamente. Durante toda el Greg Mortimer solamente falleció una sola persona.
fue un señor que siempre estuvo fuerte, nunca, o sea, de hecho supimos que estaba mal no porque él nos dijo, sino por clínica, ¿no? Porque su frecuencia respiratoria no estaba bien, su saturación de oxígeno tampoco estaba bien. De verdad que era un señor que era muy querido por la tripulación, era un tripulante. Y justamente un día en la tarde, y estábamos viendo un atardecer maravilloso de Montevideo, y el capitán dice que va a una noticia, y dice que Rodney había fallecido en la tarde, ese día. El barco en ese momento quedó en total silencio. De hecho, el barco entró en tensión, en angustia, que decían que si eso le había pasado a Rodney le podía pasar a cualquiera, que porque no los bajaban. Yo dentro del barco, en cierta forma, traté de evitar ese tipo de emociones porque decía, si una emoción de esto me afecta, creo que me va a provocar lanzarme del barco. Para estar ahí en ese momento tienes que estar como un corazón de piedra ahí. Nos notificaron previamente que el día 10 de abril iban a bajar una parte de los pasajeros. When we were notified that clearance was there for the sanitary corridor, it was a bit of a surreal moment because I'm not sure any of us could actually believe it. It was incredibly emotional leaving the boat. I desperately want to go back to Uruguay to say thank you in person. The evacuation was like a movie scene. There were many Uruguayans on their balconies late at night waving flags. Certainly wasn't expecting to be hearing the cheering. Going along that highway at midnight and all the people out on their balconies waving and clapping as our procession went by. It was amazing. I got down and I knelt and I did what the Pope would do. I kissed the ground in gratitude to these wonderful people. Se iba a quedar la tripulación esperando que dieran negativos según el aislamiento. Se hizo un saneamiento dentro del barco. Vista de que no se negativizaban, empezamos a sugerir que lo mejor era que desembarcáramos porque no veíamos que una persona joven, sin factores de riesgo, tuviera 40 días dando positivo. Se tomaron todas las medidas por parte de Cancillería, el Ministerio de Salud Pública y deciden bajarnos y ubicarnos a los positivos en un hotel y a los negativos en otro. Ya habíamos hecho esa empatía con ellos, había crecido ese grupo familiar que todavía se forma ante las necesidades, así como decimos aquí, familia Teletón. Y tú decías como que, wow, dejarlos, ¿verdad? Yo en su momento yo tampoco quería dejar la misión, como quien dice, yo no quería ver que el Mortimer lo terminara otro. Yo decía, bueno, yo monté aquí, empezar esto, yo lo quiero terminar como cualquier cosa que uno empiece y la quiere terminar, ¿no? Hay algo que dicen que en la unión está la fuerza, el trabajo en equipo. Yo pienso que todos fueron héroes. El que llevaba la comida tenía que arriesgarse, el que buscaba la ropa para lavarla se tenía que arriesgar, el que limpiaba la habitación se tenía que arriesgar. Entonces todos fueron héroes, todos, cada uno puso su grano de arena. No se trata de que cambiemos el mundo porque eso es algo imposible en la vida, sino de que tratemos de transformar el pedacito en el que nos toca vivir. Saluda, 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 saluda. Saluden, 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 saluden. Rachel, saluda, saluda. Hi, 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 hi.